Palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios dé su bendición sobre la enseñanza de la palabra de Dios, usando el Catecismo Mayor de Westminster. Pregunta 12. Vamos a orar y darle paso al hermano César. Oremos. Padre nuestro, gracias por ese tiempo juntos. Gracias por abrir nuestros corazones para saber acerca de tus decretos, para saber qué es lo que tú nos has dicho, qué es lo que tú has mandado, qué es lo que tú has proclamado para nosotros, para nuestro bien, para dirigirnos y para que te demos toda la honra, toda la gloria, porque tú eres digno, tú eres santo, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, por esa enseñanza. Bendice al que trae la enseñanza esta noche, que las palabras que se usen sean para edificación de tu iglesia y para reprender a los que están descarriados. Gracias, Padre. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermano César. Muy buenas noches, hermanos. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Ok. En la noche... Sí, dígame, hermana Wilma. Sí. Acá se escucha bien. Ok, muy bien. Muchas gracias. En esta noche vamos a estar empezando con la pregunta número 12, una serie de preguntas que van a estar abordando el tema de los decretos de Dios. Este tema, hermanos, para muchos es conocido ya, es parte de su bagaje teológico, ¿verdad? Pero para otros no. Para otros, posiblemente este tema sea de bagaje en cuanto a lo que de manera inadecuada, pues, se ha interpretado en algunas iglesias actuales respecto a este término. Tanto así que este atributo de decretar se lo dan al hombre. Y nosotros ya creo que hemos sido testigos de alguna manera que muchas personas oran diciendo decretamos. Bueno, porque vamos a empezar a ver con la pregunta número 12 y que va a terminar en la pregunta número 14, va a hablar precisamente de un atributo que es divino. Por lo tanto, hermanos, nosotros no debemos caer en la confusión de creer que eso es un atributo comunicable. Porque en esto del estudio de Dios, sabemos que Dios tiene atributos, que algunos son comunicables, es decir, Dios se lo da al hombre porque el hombre es imagen de Dios, pero hay otros que no. Hay otros que Dios se los reserva para él, y este es uno de esos atributos que Dios tiene. Vamos antes, hermanos, de ver esta pregunta en la noche de hoy y todos los comentarios que tiene que ver con eso, estar viendo la definición, si es que se puede hablar de esa manera,
del decreto divino o el decreto de Dios o los decretos de Dios. Entonces voy a estar aquí compartiendo la lectura de un pastor llamado Pastor Oscar Enrique Tenes Pellecer. Este documento está precisamente en la página Iglesia Reformada en la biblioteca. Y procedo a leer, hermanos, y voy a leerlo todo, porque creo que este tema no es para que lo estemos leyendo de porciones y de lo que nos gusta o no nos gusta. Vamos a estarlo leyendo completamente e inmediatamente ir a la contestación, pues, de la pregunta. Bueno, el decreto de Dios en la elección, y de acuerdo a Romanos capítulo 9, versículos 11 al 14, leemos, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Brevemente, hermano, no era mi intención hacer este comentario, pero brevemente yo quiero comentar de lo que hemos leído, que precisamente aquí se describe esto como atributo único y exclusivo de Dios. De tal manera que se dice que en esto del decreto de Dios, y hermano, y seamos honestos con esto le está diciendo el apóstol Pablo. Y está explicando aún hasta en qué se aplica. Y precisamente está diciendo que es en cuanto a la elección. Y Pablo dice, describe el suceso que se dio entre Jacob y Esaú, que Jacob, siendo el mayor, no fue el que recibió el amor de Dios electivo, sino que eligió precisamente al segundo, al que no era el mayor, al que no tenía la primogenitura. Dice en esta manera que a ese, que se supone que por regla cultural debía obtener todas las bendiciones, él aborreció. O sea, un atributo único y exclusivo de Dios. Y Pablo termina diciendo que esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Es decir, esto del decreto de Dios es algo que va a depender única y exclusivamente de Dios, que es el que decide hacer con sus decretos desde antes de la fundación del mundo lo que él bien quiere, y no le deja ninguna participación al hombre en eso. Por lo tanto, vuelvo y repito lo que estuvimos comentando en un inicio. Esto de estar orando, como muchos hacen en la actualidad, diciendo que yo decreto, diciendo que yo declaro, hermanos, eso no debe ser. Eso es un asunto que le compete a Dios. Por lo tanto, cada vez que nosotros hacemos algo que es exclusivo de Dios, estamos provocando a Dios porque queremos tener atributos que solamente a Él le competen. Entonces sigo leyendo, dice, en estos versículos se lee claramente que aunque los niños no habían aún nacido, es decir, se encontraban en el vientre de la mamá, Rebeca, ya Dios había escogido a uno de los dos y al otro no. Esto nos aclara que la elección corresponde exclusivamente a Dios. Esta no se le puede atribuir al hombre. Perdón, aquí se me fue el documento. No se le puede atribuir al hombre,
Fue Dios quien nos eligió. Nosotros no elegimos a Dios. No escogimos nosotros ser sus hijos. Somos sus hijos porque Él nos escogió. Y dice Efesios capítulo 1:4, según nos escogió en Él. O sea, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. De hecho, otra de las características de este atributo exclusivo de Dios es que cuando Él hace esa escogencia por decreto, lo hace con un propósito. Y en este caso se está diciendo que el propósito es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y sigo leyendo. Voy a leer más rápido, hermano, para poder irnos entonces a lo que es la pregunta de la noche de hoy. Dice, otro aspecto importante que también debemos analizar de este pasaje es que Dios escoge a quien Él quiere. No depende de nada, del hombre. Y leemos en 2 Timoteo 2, 19 al 21 lo siguiente. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Esto implica que hay distintas simientes, como caracteres y comportamientos en la casa de Dios, o bien en su reino. Por consiguiente, hay instrumentos viles e instrumentos de honra. Bien, hermano, esto es importante. Dije que no iba a hacer más comentarios, pero bueno, esto es importante por el hecho de que dentro del cristianismo evangélico actual, mucha gente objeta esto del decreto y de la elección de Dios por el hecho de que dicen de que Dios no puede elegir a unos para salvación y a otros no. Por lo tanto, o sea, Dios no puede tener o escoger a gente para ser instrumento de honra y no puede escoger a otros para ser instrumentos de deshonra o instrumentos viles. Lo que vemos en la Escritura es que Dios, por ser soberano, Él se reserva para sí este privilegio de elegir a los que Él quiere para honra y elegir también a los que Él quiere para deshonra. Vamos a apurar la lectura aquí. Por ejemplo, el caso del gran apóstol para nosotros los gentiles, el apóstol Pablo. Él aparentemente fue en un tiempo un utensilio para usos viles, pero sin embargo, cuando recibió la manifestación de Dios para su vida, él se convirtió en lo que conocemos, un hijo de Dios, quien fue llevado por Dios al tercer cielo, 2 Corintios 12, donde recibió el evangelio de la gracia, de aplicación para nosotros los gentiles. Pero recuérdese que Pablo anduvo persiguiendo a los seguidores de Jesús. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vemos aquí al apóstol Pablo que no andaba pensando en hacer el bien a los hijos de Dios, pero Dios ya lo había elegido, dando a entender en que el decreto de Dios es firme y elige a quien Él quiere, sin que el hombre interceda o pueda hacer algo. Si es que, hermanos, vamos a hablar de que el hombre contribuye para la salvación. Pablo no había hecho ningún mérito. Es más, estaba más bien abonando para ir en contra de Dios. Sin embargo, Dios lo escogió y de manera forzosa, Dios lo llevó a donde ya él había precisamente predeterminado llevarlo, que fuese apóstol a los gentiles, el predicador más productivo, el evangelista más grande, el misionero más, etcétera, para nosotros los cristianos. Un hombre que en su principio no fue honroso, fue vil porque persiguió, consintió en muertes y demás, y andaba con la psicosis de persecución.
Dios lo tornó. Y todo esto entendámoslo dentro del concepto de decreto que vamos a estar desarrollando, que es propio de Dios, no el hombre, lo convirtió en el apóstol Pablo. Entonces, existen bastantes versículos en la Biblia que enfatizan que Dios es el que elige. Por ejemplo, leamos los siguientes. Juan 15:16 afirma: no me elegisteis vosotros a mí, sino que os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Asimismo, se puede leer en Efesios 2, del 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También, 2 Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El Salmo 22, del 9 al 10 establece: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Sobre ti fui echado, perdón, desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Aquí vemos en el caso muy particular de este salmo que aún hasta en el aspecto biológico, el salmista dice: el que lo sacó del vientre no fue la partera, no fue el obstetra. Bueno, en ese tiempo no había obstetra. Fue Dios. O sea, está aceptando, o el concepto de decreto y elección de Dios se está desarrollando precisamente aún hasta en el aspecto que sirve de ejemplo para que nosotros entendamos la aplicación espiritual. Y por último, el Salmo 139:3 se acota: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Las religiones equivocadamente dicen que cada uno tiene libre albedrío para escoger por Dios, pero el decreto de Dios en el Evangelio, en la Biblia, dice todo lo contrario, como leímos anteriormente. Dios estableció su decreto, donde se manifiesta su soberanía. Este decreto no está de acuerdo muchas veces a lo que nosotros pensamos o queremos. Sin embargo, es conveniente que respetemos y acatemos lo que dice Dios en la Biblia. De acuerdo con lo que venimos estudiando, todos los hijos de Dios deberíamos hacer y acatar lo que hace y dice Dios en su palabra, no hacer o acatar nuestra propia opinión o la opinión de otros hombres. Dice Dios que en este mundo se hace como Él dice. Eso es el decreto de Dios. Por el contrario, ningún sistema religioso acepta que la salvación es de Dios y no de hombres. Sin embargo, como leímos en Romanos 9:11, lo que Dios afirma es que la salvación y la elección son exclusivamente de Él. Esta es la opinión de Dios. Asimismo, el que llama es Dios, no hombres, como leemos en 1 Timoteo 1:9. Bueno, vamos ya a irnos. Creo que lo que hemos leído hasta ahora es suficientemente amplio. Yo puedo compartir con ustedes este documento que, como dije, está en la página Iglesia Reformada, para que ustedes puedan leerlo, posteriormente y hacer su análisis y estudio. Nosotros estamos, como se dijo, en la pregunta número 12, que es la primera pregunta que va a abordar este tema del decreto o los decretos de Dios. Y vamos a buscar la pregunta aquí. Bien. El decreto o los decretos. Vamos a buscarla. Vamos por así. Bien. Sí. Entonces,
esto es un tema, bien hemos podido ver los comentarios del pastor Pellecer, que nos guía precisamente a entender eso. Esto es una exclusividad de Dios. Nosotros no tenemos nada, no tenemos vela en ese entierro. Es de Dios. Lo que vamos a ver desde esta pregunta es precisamente un atributo incomunicable de Dios, que Él maneja a su antojo, a su soberanía, como Él quiere. Entonces, ¿qué dice la pregunta número 12? La pregunta número 12 dice, ¿qué son los decretos de Dios? Y la respuesta dice lo siguiente: los decretos de Dios son los actos sabios, libres y santos del consejo de su voluntad, mediante los cuales, desde toda la eternidad, Él ha preordenado inmutablemente para su propia gloria todo lo que sucede en el tiempo, especialmente en lo que concierne a los ángeles y los hombres. Si vemos esta respuesta, que como bien nos comentaba algún momento el hermano Mauricio Ponce, que está con nosotros ahorita, le damos la bienvenida a este estudio, nos comentaba en una reunión que tuvimos hace ya más de un año, que precisamente el Catecismo Mayor es un compendio de teología bien pesado, y nada más cuando nosotros leemos las respuestas nos damos cuenta de lo profundo de las palabras que están en la redacción que tiene ella. En esta definición que responde la pregunta número 12, se dice que son los actos sabios, libres, es decir, Dios hace lo que quiere, ¿verdad? Con libertad, y santos del consejo de su voluntad. En todo esto está la soberanía de Dios actuando. Él no nos pide permiso, ni le pide permiso a nadie, ni lo pone a consulta, ni a primer, ni a segundo, ni a tercer debate. Él decide lo que en el consejo de su voluntad ha determinado de manera sabia, libre y santa. Entonces, estos actos, desde toda la eternidad, es decir, los decretos de Dios no son asuntos antojadizos que a Dios se le ocurrió ahorita, hermanos. Son asuntos, actos que Dios desde la eternidad. Y tratemos de entender esto aún en el vago y limitado concepto de eternidad que podamos nosotros albergar en nuestra mente. Desde la eternidad. No es algo que Él, bueno, amaneció y decidió hacer algo. No, hermanos, precisamente, como bien dice la palabra de esta respuesta, es desde la eternidad. Y nosotros sabemos que la eternidad es infinita. No tiene inicio, no tiene final. En todo esto Él ha preordenado, o sea, le ha puesto orden, lo ha arreglado, lo ha barnizado, embellecido, pero ¿cómo? De manera previa, de manera inmutable, es decir, no hay cambio. ¿Por qué? Para su propia gloria. Todo lo que sucede en el tiempo, no hay nada que no suceda que Él no haya decretado, preordenado desde la eternidad por su voluntad para su propia gloria. Y termina esta respuesta diciendo, especialmente en lo que concierne a los ángeles y a los hombres. Dios, cuando dio sus decretos en la eternidad, lo hizo con toda su creación, y en los seres de la creación, que son los seres más inteligentes, ángeles y hombres. Las lecturas bíblicas que hemos leído, bueno, son las que tenemos de referencia aquí. No vamos a volverlas a leer,
Pero sí vamos a mencionar a lo que se refiere cada una de estos textos bíblicos. En primer lugar, vamos a estar viendo con esta pregunta que Dios, quien hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, predestina a los hombres de acuerdo a su propósito. Y nada más recordemos el ejemplo de Jacob y de Saúl, ¿verdad? La segunda referencia, mis hermanos, es la que está en Romanos 11:33, que habla de que los hombres no pueden explicar ni descubrir los planes de Dios ni sus propósitos. Hermanos, aquí nosotros estamos haciendo un intento vago, limitado por la luz que nos da la palabra de Dios. Y esa luz es lo necesario para que nosotros podamos entender y poder transmitir esto, pero no vamos a poder de ninguna manera explicar cómo son los planes ni los propósitos de Dios. De hecho, este texto de Romanos 11:33 dice que son insondables los caminos de Dios. Y para esto siempre recuerdo, ¿no? Aunque sé que en el texto original eso habla de ir metiéndose, escarbando profundamente en el contenido de algo. Pero yo siempre pienso en la sonda de los submarinos, ¿verdad? Y es por el hecho de que los submarinos están en lo más profundo de la mar, escudriñando todo, ¿verdad? Con sondas, con sonares, con luces, etcétera. Bueno, nosotros no podemos entender, explicar ni descubrir esos propósitos que Dios en su santo e inmutable decreto hará. En tercer lugar, que vamos a ver también que los decretos de Dios no lo hacen, autor del pecado. Porque ya que Dios ha decretado todo, entonces la gente dice, bueno, entonces Dios decretó el pecado. Bueno, los decretos de Dios no lo hacen autor del pecado. Son según el consejo de su voluntad. Los decretos de Dios son libres de constreñimiento de alguna fuente que no fuera él mismo. En cuarto lugar, mis estimados hermanos, los decretos de Dios, incluyendo aquellos relacionados al destino eterno de los hombres, se hicieron en la eternidad, antes de la fundación del mundo, no ahorita o antes de ayer, no, desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad. Romanos 9:22 al 23, lectura que tuvimos, nos habla de que Dios ha predestinado a algunos hombres para ira y a otros para gloria. Aquí entonces vemos que el catecismo nos habla pues de la doble predestinación. Predestinar a unos para ira y a otros para gloria. Y el Salmo 33:11, los planes de Dios, los planes y propósitos de Dios son inmutables. Es decir, no cambian. La palabra mutabilidad, que es la que tenemos en castellano, viene de una raíz latina que precisamente significa cambiar. Bueno, no cambian, inmutables. Bien, veamos, hermanos, las preguntas de los comentarios, las preguntas que son, hermanos, son bastantes preguntas. Son 15 preguntas y vamos a estar pues dándole lectura y desarrollo. Y también si alguno tiene un aporte para ampliar el concepto, voy a abrir su micrófono y compartir. Bien, el comentario. La primera pregunta dice, ¿cuál es la gran verdad que se expone en la respuesta a la pregunta número 12? Vamos a leer nuevamente esta respuesta para luego entonces leer la respuesta aquí y entender qué es lo que nos quiere decir. Los decretos de Dios son los actos sabios, libres y santos del consejo de su voluntad, mediante los cuales desde toda la eternidad Él ha preordenado inmutablemente para su propia gloria todo lo que sucede en el tiempo, especialmente en lo que concierne a los ángeles y los hombres. Entonces, ¿cuál es la gran verdad que esta respuesta
expone? Bueno, la verdad que expone es que Dios tiene para el universo que ha creado un plan perfecto que incluye todas las cosas. Dios tiene un plan y ese plan es perfecto. No es un plan fallido. Mucha gente liberal en su interpretación de todas estas cosas dicen, no, sí, Dios predeterminó todo, decretó que las cosas sucedieran en el orden que han tenido. Pero Dios falló, porque hubo cosas que se le escaparon de las manos. Decir eso nos lleva a pensar que el plan de Dios no fue perfecto porque hubo un fallo. Sin embargo, hermanos, nosotros vamos a ver a través de la Biblia, a través de los textos estos que están aquí, que el plan de Dios no falló para nada. Se ha cumplido de acuerdo a lo que Él ha establecido y Dios mismo ha asegurado que lo que Él decretó se cumpla tal cual como Él lo propuso. Pregunta número 2. Pregunta número 2. Según la Biblia, ¿cuándo se hizo el plan de Dios? Y la misma respuesta que hemos leído habla que fue en la eternidad, antes de la creación del mundo. Y las expresiones que hay para eso es antes de la fundación del mundo, antes de la creación del mundo. Es decir, ¿cuándo lo hizo? En la eternidad. Esto, obviamente, sé que en nuestra mente no cabe de manera correcta esto de la eternidad, pero lo hizo en la eternidad. Lo hizo desde que antes que este universo existiese como tal, Dios planeó. Y lo planeó de manera perfecta. Pregunta número 3. Se utilizan 3 adjetivos. Entendamos que adjetivos son palabras que en castellano hablan de características, ¿no? Entonces, aquí en Panamá, recuerdo, había un abogado que él era muy florido para hablar y él decía adjetivos y epítetos. Bueno, se utilizan 3 adjetivos para describir el carácter de los decretos de Dios. ¿Cuáles son? Y en la respuesta que leímos se habla de que son actos sabios, libres y santos. Actos sabios, libres y santos. Y hermanos, y le voy a decir algo con esto. Es por eso que los decretos de Dios son un atributo de Él. Porque ninguno de nosotros podemos decir que en las cosas que hemos decidido, o en la mayoría de ellos, hay sabiduría. O que hay libertad. Nosotros pensamos que tenemos libertad para, y no es tal. Y además de eso, que sean santos. Pero bien, vamos a continuar porque estos 3 adjetivos se desarrollan posteriormente. Pregunta número 4. Hermano, si alguno tiene algo que aportar, lo puede hacer. No se sienta cohibido, y menos conmigo. Todos somos aquí gente adulta y tenemos pues también opiniones que se pueden brindar. Bien, número 4. ¿Qué quiere decir cuando afirmamos que los decretos de Dios son sabios? Significa que los decretos de Dios están en perfecta armonía con su sabiduría perfecta, la cual dirige el uso de los medios correctos para alcanzar los fines correctos. ¿Por qué los decretos de Dios son actos sabios? Por esto, hermanos. Porque utiliza Dios los medios correctos para alcanzar los fines correctos. Por eso son sabios. Nuestras acciones no son sabias, hermanos, porque
o no usamos los medios correctos, o los fines no son correctos. Y aún las dos cosas. Ni los medios son correctos, ni los fines correctos. Número 5. Pregunta número 5. ¿Qué quiere decir cuando afirmamos que los decretos de Dios son libres? Y la respuesta significa que los decretos de Dios no se hicieron constreñidos o influenciados por nada fuera de la propia naturaleza de Dios. O sea, la palabra constreñir significa obligar. O sea, Dios no se vio forzado, torcido de brazos o amenazado por algo para decretar y decidir lo que decidió o planear lo que planeó respecto al universo. Él lo hizo por su propia naturaleza. Es decir, y es en Dios donde podemos decir, hermanos, que fue por el propio libre albedrío de Dios, por la soberana voluntad de Dios. Pregunta número 6 del comentario. Aquí me estoy enredando, estoy pensando que estoy en clase, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tienen todas las cámaras apagadas. Voy a contar hasta 3 para que enciendan las cámaras. 1, 2. Así hacía yo en clase. Bien, ¿qué quiere decir cuando afirmamos que los decretos de Dios son santos? Significa que los decretos de Dios, ay, hermano, hizo caso. Significa que los decretos de Dios están en perfecta armonía con su santidad perfecta. Los decretos de Dios están en perfecta armonía con su santidad perfecta y por lo tanto están totalmente libres de cualquier pecado. Podemos decir que los actos de Dios no son pecaminosos ni tienen maldad, sino que están en perfecta armonía con esa santidad de Dios, porque Dios no peca ni se equivoca, como dice Santiago, que dice que el que es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no peca ni es tentado por el mal ni tienta a nadie. Entonces, estos consejos, estos decretos de Dios son santos porque están en armonía con su santidad, que es perfecta y que está libre de pecado. Interesante todo esto, hermano, porque ahí nos podemos dar cuenta con toda esta perfección de los decretos de Dios que ningún ser humano tiene que andar decretando. Hermano, yo a veces, y quiero que me conozcan un poco, yo a veces agarro rabia ajena. Y es como algo propio de mi personalidad ya en esta altura de la vida. Pero es que cuando yo escucho a veces algunos cristianos tomando la palabra decreto para orar y decir, decretamos en este momento. Hermanos, yo tengo que molestarme y al final, bueno, llorar. Pues. Porque yo digo, qué tristeza que todavía en el corazón duro y malo del ser humano, siendo supuestamente creyente y habiendo sido iluminado por el Señor, esa dureza, esa testarudez para estar utilizando esa palabrita y adjudicándosela a él o a ella. Bien, esto como aplicación para lo que corresponde al ser humano. El ser humano no puede decretar, hermano. Usted nada más va a ver en teología bíblica, y el hermano Mauricio me podrá corregir, que se hable de decretos humanos como parte de lo que es el consejo de Dios. No se habla. La Biblia, por ser un libro en parte histórico, sí habla de la historia de muchos reyes que decretaron cosas, pero en el ámbito humano, y ninguno de esos decretos obstaculizó, ni impidió, ni estorbó el decreto eterno de Dios. Bien, pregunta número 7.
debemos considerar que los decretos de Dios son decisiones arbitrarias parecidos a los conceptos paganos del destino y la suerte. Y la respuesta es no. Los decretos de Dios no son arbitrarios, ya que fueron formulados según el consejo de su voluntad. Detrás de los decretos de Dios está la mente y el corazón de un Dios infinito y personal. Por lo tanto, no tienen nada parecido al destino o la suerte. Bueno, en este caso, los decretos de Dios no tienen nada que ver con la suerte porque no son fortuitos. Fueron precisamente ordenados. Y en la suerte o en el azar no hay orden. Eso es aleatorio. Eso se da como se puede dar. Como las circunstancias desordenadas lo den. Pero es que bueno, en este caso, con Dios no es así. ¿Por qué? Porque los decretos de Dios son ordenados. Totalmente, son perfectos. Tienen motivación y propósito. Perfecto. Y no son arbitrarios, hermanos, porque fueron formulados según el consejo. Y aquí es importante que entendamos también que eso fue los decretos de Dios son un consenso de la deidad. Es un consenso de la deidad. Por lo tanto, no es un asunto arbitrario que le salió del forro a uno y a los otros no. Al hombre le puede parecer arbitrario porque el ser humano duro y malo, como somos por naturaleza, todo lo que le perjudique es arbitrario. Todo lo que le perjudique es arbitrario. Pero si el ser humano entendiera que está, al igual que el resto de la creación, bajo el arbitrio de Dios, entonces no puede hablar de arbitrariedad. Aunque pareciera una contradicción lo que acabo de decir. Bien, no sé si algún hermano quisiera compartir algo. Bueno, vamos a continuar. Mauricio, ¿quieres compartir algo? No, estaba escuchando, es muy buena la introducción de hoy, está excelente, pero quería comentar algo, pero ya cuando terminara. Ah, ok. Bueno, vamos entonces Gracias. a continuar. ¿Cuál es el propósito? Bueno, perdón. ¿Cuál es el objetivo o el propósito de los decretos de Dios? Ok, Dios, esto tiene un objetivo, un final. Bueno, dice la respuesta, el objetivo o el propósito de los decretos de Dios es la manifestación de su gloria. Es decir, hermano, que nosotros nos demos cuenta de la grandeza de Dios. Que la palabra gloria es la misma, o podemos usarla como sinónimo de honra. Y cómo nosotros nos enteramos de la honra, de la gloria o la grandeza de Dios, bueno, a través de los hechos de Dios. Y todo lo que se da en el universo es precisamente producto de los decretos de Dios. Por lo tanto, ese es el objetivo. A eso Dios quiere llegar. Que nosotros veamos en esos actos sabios, santos y libres la manifestación de esa grandeza, de ese prestigio que Dios no va a dejar de tener. Bien, pregunta número 9. Como le dije, son 14 preguntas, así que vamos a ir viéndolas
Dice, no está mal y egoísta de parte de Dios. Más bien no está mal y es egoísta de parte de Dios el que busque su propia gloria por encima de todas las cosas. Es que mira, ahí es donde, qué bueno por esta pregunta, hermanos, porque como dije anteriormente, nosotros somos así. Porque todo lo que está por encima de nuestra comodidad o de nuestro deleite o de nuestro agrado, ya nosotros empezamos a cuestionarlo, pues, y a decir que es malo y es egoísta, y más si es de Dios. Entonces, no está mal y es egoísta de parte de Dios el que busque su propia gloria por encima de todas las cosas. Y la respuesta es no, no, no. Dios es el autor de todo y todo existe para su gloria. Si es egoísta y pecaminoso el que el ser humano busque su propia gloria por encima de todo, perdón, si es egoísta y pecaminoso que el ser humano busque su propia gloria por encima de todo. Pero como Dios es el ser supremo y como no hay ser más alto que Dios, es correcto que Dios busque su propia gloria. De hecho, hermanos, no sé si será apropiado el ejemplo, pero yo recuerdo una parábola del Antiguo Testamento que habla del alfarero. Ahora, bueno, no sé si realmente el profeta estaba viendo un alfarero, pero dice que él veía al alfarero que hacía una vasija y la rompía. Y la rompía. Y luego volvía a hacer de esa masa una vasija nueva. Y entonces, bueno, ahí esa sí la dejaba tranquila. Entonces, ¿por qué el alfarero podía, si le daba la gana, romper la vasija, si él consideraba que le había caído mal? Porque era su creador, su productor, su fabricante. Entonces, un artesano hace sus cosas para poder tener el prestigio suficiente para poder seguir produciendo, ¿verdad? Y poder vivir de eso. Bueno, guardando las proporciones, Dios, por encima de todo, busca su propia gloria. ¿Por qué? Porque Él es el ser supremo, Él es el ser más alto, es el creador. Y porque como todos somos producto de su poder, Él nos va a querer, hermano, para su propia gloria. Y quiero decirle algo, no es injusto que Dios piense eso. Es injusto que nosotros protestemos porque nosotros somos obra. Si Dios hubiese querido, no nos hubiese hecho y punto. Por lo tanto, Él puede disponer para que nosotros seamos de su gloria, sin problema, sin que eso le traiga problemas con la justicia y el pensamiento humano. Digo que de hecho, hermanos, nosotros sabemos que a Dios no le interesa nuestra opinión en cuanto a eso. Pregunta número 10. ¿Cuál es la naturaleza del decreto de Dios? La naturaleza. Bien. Los decretos de Dios no cambian, no pueden ser cambiados y por lo tanto su cumplimiento es ciertísimo. La naturaleza del decreto de Dios es inmutable. Sí, decreto de Dios que se dio, decreto que no cambia. No se da como en el ámbito humano, jurídico, legal, de que los decretos pueden ser contradichos o mejorados o refutados. No. Con Dios no, porque es inmutable. Se emiten para ser cumplidos. El decreto de Dios va a buscar que se cumpla un propósito que Dios tiene establecido. Pregunta número 11. ¿Qué incluyen los decretos de Dios? Los decretos de Dios lo incluyen todo. Incluyen todo lo que jamás ha sucedido. ¿Qué incluyen los decretos de Dios? Bueno, no nos van a poner una lista aquí, punto por punto, de las cosas que incluyen. Para resumirlo, todo, hasta aún lo que jamás ha sucedido. Y la pregunta que yo hago respecto a esto, hermano,
Nosotros creemos eso, que los decretos de Dios incluyen todo, aún hasta lo que no ha sucedido. Si nosotros lo creemos, estamos bien. Pero si nosotros no lo creemos, estamos en serios problemas, porque estamos como los que están en tinieblas, como los que protestan contra Dios, contra los que Dios no vale nada. Si creemos eso, estamos bien. Si no creemos eso, estamos en serios y gravísimos problemas con Dios. 12ª pregunta. Usando la Biblia, demuestra que los decretos de Dios incluyen lo que comúnmente llamamos sucesos fortuitos, accidentales o al azar. Y aquí nos dan una serie de textos. Vamos a leerlos, hermanos. Son 6 textos, vamos a leerlos. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 33. A ver si es que incluyen estos sucesos fortuitos, accidentales o al azar. 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Es decir, la suerte se echa. Pero esa suerte, como cuando vemos en el Antiguo Testamento a los judíos usando muchas cosas que tienen que ver con la suerte, el Urim, el Tumim, y algunos profetas también usaban un tipo de cosas como al azar para determinar la voluntad de Dios. Pero aquí, ¿qué es lo que dice? Que nosotros podamos echar suerte, pero que realmente la decisión está en Jehová. Es decir, que ya hasta los hechos supuestamente fortuitos, accidentales, ya están contemplados ahí. Jonás capítulo 1, versículo 7. Jonás 1:7. Aquí estoy buscándolo, pasando un poquito de problemas con Jonás. Bueno, vamos a... Jonás. Déjenme buscarlo acá, hermano, y disculpen que a veces se me hace un poco difícil. Y en Jonás capítulo 1, versículo 7, vamos a leerlo. Jonás 1:7 dice: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Bueno, sabemos que fue lo que pasó con Jonás, ¿verdad? Pero acordémonos que quién fue que llevó a Jonás a que tomara ese barco que iba para Tarsis y que luego se formase la tempestad en el mar, fue Dios. Así que aún hasta ese hecho, que se supone era fortuito, etcétera, Dios tenía total control de eso. Y ahí vamos a ver más todavía. Leamos Primera de Reyes 22 del 22-28 y luego el capítulo, el versículo, 34. Primera de Reyes 22, 28 y 34. Dice: y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Y el versículo 34 dice que y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Entonces esto es un suceso donde hubo un profeta que Acab le pidió que profetizara, y ese profeta sabía lo que le iba a pasar a Acab, pero no, como que no tenía buen ánimo, o sea, quién sabe, estaba harto, y le dijo a Acab: sí, te va a ir bien. Y Acab se molestó con él. Acab se molestó.
Y luego, posteriormente, le dijo lo que le iba a pasar y le pasó. Anteriormente a Micaías le había profetizado otro que le había dicho que le iba a ir bonito, que iba a triunfar, que iba a ganar la batalla, etc. Bueno, ese disparo de esa flecha no fue un acto fortuito que se le escapó a Dios. Ya eso estaba determinado. Cuando se le consultó al profeta, así mismo fue. Hermanos, y vamos a tener ejemplos, miles, en donde la Biblia se nos refleja precisamente esto que estamos aquí viendo en esta pregunta número 2. Pregunta número 3. Usando la Biblia, demuestra que los decretos de Dios incluyen aún los hechos pecaminosos de los hombres. Bueno, son bastantes textos. Que vamos a hacer es que vamos a leer y posteriormente leemos Génesis 45:5, 50:20 y 1 Samuel 2:25. Dice, en afirmar, como la Biblia claramente lo enseña, que los decretos de Dios incluyen aún los hechos pecaminosos de los hombres, debemos evitar la caída en dos errores. A, el decreto de Dios no constituye a Dios como el autor del pecado, ni tampoco le responsabiliza por el pecado. Y B, el hecho de que Dios haya preordenado todas las cosas no cancela la responsabilidad que el hombre tiene. El hombre tiene por su pecado. O sea, ese hecho no contradice para nada eso, ¿verdad? Que el hombre tenga responsabilidad ante Dios. La Biblia enseña tanto la preordenación de Dios como la responsabilidad del hombre. Por consiguiente, debemos creer y afirmar ambas realidades, aunque reconocemos francamente que no las podemos armonizar del todo, y eso es cierto. Si abandonamos cualquiera de las dos de inmediato, nos veremos abrazando graves errores que contradicen la enseñanza bíblica en múltiples puntos. Resulta más beneficioso y sabio aceptar la enseñanza de la Biblia con fe sencilla y confesar una ignorancia santa con relación a estos otros misterios. La solución al problema de la preordenación divina y la responsabilidad humana es uno de esos asuntos que no nos han sido revelados. Hermano, lo mejor para nosotros es el no caer en ese error y bueno, tener esa ignorancia santa, como nos está diciendo el catecismo. Pero ¿qué textos hablan precisamente de esto? Bueno, Génesis capítulo 44, versículo 5, vamos a leerlo. Y 5 y el 8, o sea, Génesis 45, 5 y 8. Bien, y Génesis 50, 20. 45, 5 y 8 dice, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y el 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Comento brevemente, hermanos, aquí estamos viendo que José le está diciendo a sus hermanos que esto lo había Dios utilizado para preservarlos a ellos como pueblo y a la posterior nación que iba a surgir de ellos. Pero esto que hicieron los hermanos de José fue un pecado, porque primero lo vendieron, o sea, no, primero le tenían rabia y le querían pegar y todo eso, y lo vendieron. Y después fueron a la casa del pobre viejo José, no, del pobre Jacob, perdón, y le dijeron que una mala bestia lo había matado y le llenaron la vestimenta, se la llenaron de sangre de oveja y le mintieron. O sea, responsabilidad ante este hecho tenían,
Ahora, aunque esto no armonice, como dice la respuesta, nosotros tenemos que guardar respetable ignorancia y a la vez santa, porque eso jamás lo vamos a entender. ¿Cómo es que Dios había dirigido y armado todo eso? Pero resulta ser que los que lo cometieron son responsables, que lo cometieron son responsables. Los que cometieron eso son responsables, hermano. Ahí estamos viendo lo que la Biblia está diciendo. Ellos lo vendieron porque le tenían odio. Bien, y el 50-20 dice, aquí de Génesis, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hay que resaltar el hecho de que aquí en este texto se dice, vosotros pensasteis mal. O sea, José le está diciendo a los hermanos y reconociendo y quizás restregándose en la carita de que ustedes hicieron mal. Pero Dios lo tornó en bien, lo encaminó a bien. Bien, hermano, vamos entonces a continuar pues con pregunta número 14. ¿Cuál es la diferencia entre la preordenación y la predestinación? Interesante porque para muchos pueden ser estas dos palabras sinónimas que tienen el mismo significado. Bien. Entonces, la preordenación es el término que usamos para describir todos los decretos de Dios relacionados a todo cuanto sucede en el universo. Y la predestinación tiene que ver con los decretos de Dios relacionados al destino eterno de los ángeles y los hombres. Oye, es interesante esto. En realidad significan lo mismo, pero se le aplican a diferentes partes de la creación. A la creación inmaterial, vamos a llamarle así. Todo esto de los decretos de Dios se le llama preordenación. Pero a la creación inteligente, entonces se le llama predestinación. Y por último, hermano, ya para acabar, ¿por qué hay santo Dios? ¿Por qué razón mucha gente se opone a la doctrina de los decretos de Dios? Y la respuesta es la mayoría de las objeciones a esta doctrina parten de la base del racionamiento o la filosofía humana y no de las escrituras. En resumen, el humanismo, el querer ser el hombre, el guapo de la película, el intérprete, el protagonista. Seguimos. Es muy común para los oponentes de esta doctrina erigirla, dibujándola como una caricatura absurda, es decir, se están refiriendo a los decretos de Dios. La erigen como una caricatura absurda, para entonces, con grandes muestras de indignación, porque el ser humano siempre que le meten el dedo en la llaga se indigna, derribar la tierra. En tratar con una cuestión de esta envergadura, ningún argumento que no aborde a fondo los diferentes pasajes bíblicos sobre los que la doctrina encuentra su base, no ejerce ningún peso en contra de la doctrina de los decretos de Dios. Las opiniones humanas, sus razonamientos y filosofías no tienen ningún peso ante las declaraciones de la palabra de Dios. Algunas de estas objeciones que se esgrimen en contra de la predestinación, bueno, vamos a considerarla en la próxima lección, y esa próxima lección, que es la pregunta 13, le toca entonces a mi estimado amigo y hermano Reinaldo Gaskin. Hermano Mauricio, usted quería compartirnos algo. Sí, ¿me escuchan? Sí, alto y claro. ¿Se escucha bien o se escucha bajito? No, se escucha bien. Ya, mira, lo que quería compartir era, este tema es muy interesante, muy profundo, y también trae constantes divisiones entre cristianos. ¿Por qué razón?
porque tal cual lo has explicado tú, hay personas que utilizan el raciocinio para poder explicar algo que fue creado con un razonamiento divino. ¿Me explico? Entonces, es básicamente entender estas cosas, aparte de que va por medio de la fe, también va de acuerdo a que si nosotros partimos de la premisa de que Dios es todo, el origen de todo, y finalmente es perfecto en todas sus características, en todas sus expresiones, en todos sus decretos, entonces es totalmente coherente entender estas doctrinas. Pero si partimos del aspecto humano, humanista, finalmente tenemos problemas porque nuestra perspectiva va a ser desde abajo hacia arriba, por decirlo. Y la lógica no va por ahí. Entonces, hay mucha divergencia en esto, pero cuando nosotros vemos la Biblia, el Señor nos muestra en las Escrituras que todo esto Él lo ha enseñado por medio de su palabra. Y su Espíritu Santo nos va aclarando todo este asunto. A tal punto, recuerdo una vez que bueno, más de alguna vez en realidad, que una persona me pregunta o me dice si Dios decretó todas las cosas, entonces eh, Él finalmente decretó, es el autor del pecado también. Y esa lógica claramente parte de un centro en donde el ser humano debe racionalizar las escrituras desde su punto de vista humano, desde como si fuera de origen humano. Y no, se ha dicho entonces que Dios tenía el conocimiento de que el ser humano iba a hacer mal las cosas, que iba a pecar, entonces, ¿por qué finalmente no borró a la humanidad y empezó de nuevo? Porque lo hubiera hecho con Adán y Eva. Hay una corriente bastante herética en esto, que hablan de una prehumanidad, o sea, una humanidad previa, una creación previa antes de Adán y Eva. Y eso evidentemente no es bíblico y, y es una manera humana de tratar de racionalizar eh, ras- eh, eh, este tipo de doctrinas. Pero finalmente se vuelve muy bonita, maravillosa y hermosa, porque si vemos Efesios 1, ahí Efesios 1 habla de un decreto muy importante, y es que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El versículo 5 en adelante. Y continúa diciendo Pablo, y esto es lo más maravilloso, porque está hablando de un decreto divino, del decreto divino, y dice que lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Entonces, Él, como ser perfecto, ama lo que hace, porque es justo, es santo, es perfecto. Por lo tanto, Dios no puede ser el creador del pecado ni del mal. La criatura toma la decisión, porque no somos títeres, de hacer el mal. Entonces, lo maravilloso de esto en Efesios es que se nos muestra que si bien Dios lo hizo antes de que alguien pudiera reclamarle a Dios, porque lo hizo así, y lo hacemos, la humanidad lo hace, de todas maneras, en Efesios se nos aclara esto que era por el puro afecto de su voluntad. Entonces, cuando hablamos de afecto, hablamos de su voluntad, también está implícito el placer de Dios, el amor de Dios, la generosidad de Dios. Y si entendemos eso de esa forma, no podríamos decir que, o preguntarnos por qué Dios no nos borró y empezó de cero con la humanidad. Entonces, es una doctrina que, a pesar de que es profunda, finalmente pone en nuestro lugar
debemos ser humildes para postrarnos a los pies de nuestro Señor de acuerdo a lo que Él decretó. Nosotros decimos gloria a Dios, amén, porque finalmente Él es perfecto, es santo y es justo. Y es un Padre amoroso, como nos demuestra este texto que les comentaba. Y bueno, eso era una de las cosas que quería compartirles y gracias por el estudio. Yo no puedo conectarme siempre y no puedo poner la cámara porque estoy en el trabajo, pero me agrada mucho cada vez que me conecto y puedo también escuchar estas enseñanzas. Les quiero dar un saludo a todos los hermanos que están presentes, que a lo mejor se fueron a cenar porque todos apagaron la cámara, pero un saludo a todos, un abrazo entrañable, que el Señor los bendiga. Gracias, César. Hermano Reinaldo. No, bueno, esto es una de las doctrinas que de verdad cortan, te penetran al corazón. Es como que Dios te da una puñalada en el pecho y no puedes hacer nada sino tomar lo que Dios te quiere decir y puedes rebelarte y va a dolerte más, o puedes someterte a la palabra de Dios y te va a salir, te va a salir mejor ese paso de creer en obediencia. Okay. Yo he conocido por lo menos una persona, un compañero de clase, que él estaba en una iglesia arminiana, ¿no? Y él me estaba mostrando ahí, ok, Reinaldo, Romanos 9. Yo sé qué es lo que dice, pero lo que me enseñaron a mí es otra cosa. Así que, ¿qué es lo que hago con Romanos 9? ¿Qué hago con Romanos 11? ¿Qué hago con eso de que Faraón fue escogido para que el corazón se le endureciera, para entonces soltar al pueblo de Israel? Y él no sabía qué hacer con ese pasaje. Años después era un anciano de la OPC, porque Dios le tocó a través de ese mensaje para creer que Dios es bueno y que el propósito de Dios va a salir por encima de la voluntad humana. Amén. Si me permiten, lo que dice Reinaldo es cierto, es tremendo. Muchas personas esto le ha cambiado la vida, pero algo más que se me había olvidado también decir era que por causa de esta enseñanza, estaban hablando de la predestinación y todo esto, nosotros también podemos preguntarnos. De hecho, hay gente que me ha preguntado, incluso personas que han ido a la iglesia que he estado pastoreando en algún momento, me han dicho que ellos no se sienten escogidos, cómo saber si son escogidos o no. Porque este tipo de enseñanza sí, de verdad que rompe, o sea, le da un golpe duro en la cabeza o al razonamiento humano. Y se pueden preguntar, bueno, si yo estoy pecando, no puedo eliminar el pecado de mí, volví a caer en esto otro, que soy egoísta, o que, etcétera, etcétera, el pecado que sea, finalmente dicen, yo no creo que sea escogido.
Y eso es un tormento muy diabólico, porque finalmente eh, queremos retomar la humanidad como nuestra humanidad como la soberana en todas las cosas, incluso en esto. Y este espíritu de rebeldía nuestro, este ánimo rebelde que mora o que vive eh, en el, en la raíz de nuestro ser, finalmente de alguna forma se levanta y nos hace dudar, porque estamos viendo desde la perspectiva humana. Finalmente, la respuesta es sencilla, simple, se encuentra también en Romanos y en muchas partes de la Biblia. Dios rescató a la humanidad. Fue Jesús el que murió por tus pecados. Por lo tanto, así que